¿Cómo podemos trabajar el merecimiento en una época tan hiperproductiva, llena de mensajes contradictorios, donde nos ahogamos en un vaso de agua? ¿Cuántos mensajes, cuántos videos miras al día? ¿Cuánto tiempo pierdes en eso? ¿Piensas que estás procrastinando? ¿O sencillamente te quedas con el mismo video, como con esa micro obsesión por ver, mirar, saber? Y es que en esta sociedad actual tenemos que trabajar el merecimiento, porque cuando tú buscas el hacerte valer por medio del hacer, pierdes el ser. Cuando dejas de hacer, todas las relaciones que se sostenían por tu hacer se van abajo, porque no estaban sostenidas con tu ser. A lo largo de las distintas trayectorias hay que trabajar el foco, porque cuando tú te vas a un nuevo lugar, tienes una nueva vista del panorama. Cuando subes un nivel siguiente, trabajas otras habilidades. A lo largo de este camino, has trabajado habilidades nuevas, de las cuales quizás no eras consciente. Liderazgo, comunicación, dirección, planificación, reflexión. Y es que pasa que en una época tan ligada a la productividad, se pierde de foco la estrategia. Que hacer por hacer está bien, es un logro, de que se necesita siempre estar haciendo algo para sentirse suficiente, valioso, valiosa, merecedora, de que tengo que estar literalmente súper cansada para sentir que me merezco ese café, esa comida allá, porque quizás hay un exceso de autocrítica que se ha repartido de generación en generación, pero se ha perdido el enfoque en la sostenibilidad, el equilibrio y la conciencia. O quizás hay un exceso de indulgencia, en el sentido de que sí, es como esos días donde vas y te das cuenta de que se te pasó el día, se te pasó la hora, porque ocurrió un error en tu planificación administrativa de tiempo, y dices, en un lenguaje más coloquial, chuta, había grabado este video a las 5 de la mañana, cuando no había tanto ruido, pero ahora que son las 8, que me quería ir al gimnasio, chuta, milagro que tuvo que haber un milagro, un tiempo de momentum, de no ruido, para que se pudiera dar y se pudiera volver a hacer. Y esos momentum de gracia, por pequeños retrasos que tenemos,
son el equilibrium. Ya, pero momentos en palabras menos analógicas. La cosa es que tenemos que buscar un equilibrio porque si bien uno puede caminar y caminar, se necesita enfoque. Y ante la nueva vista, para recorrer un mismo camino puedes cruzar un río, puedes volar para llegar a esta ciudad. Etcétera. Sin embargo, también hay que permitirse ver que hay una senda que uno ha recorrido y en el sentido de dejarse ser, de dejarse llevar, también es un sentido de dejarse guiar, dejarse direccionar. Hoy has comenzado un camino, por ejemplo, hacia esa meta. Puedes decir, no, sí, siento que no estoy yendo a ninguna parte. Mi camino no se siente tan comparable como el de otra persona. No, de hecho, está bien sentirse blanco, como negro, como grises, porque son etapas de todo ser humano que pasa, son procesos adaptativos, que hay que validarlos en su momento. No todos los vamos a expresar igual, pero porque cuando tú procesas una emoción, procesas un cambio, porque estás reflexionando de acuerdo a tu entorno, de acuerdo al camino que estás transitando, porque necesitas investigar. Si te das cuenta, a lo largo de este curso, de este camino, hemos puesto hartas citas académicas, libros, autores, porque es un camino investigativo. Porque para saber dónde estamos, investigamos, sí. También muchas más bases de datos, muchas más investigaciones que me hubiera gustado poner aquí. Pero solamente nos quedamos con lo esencial, porque también hubieron ejercicios que nos hicieron pensar, nos pusieron a pensar sobre nuestro liderazgo personal, sobre lo que ya éramos, pero no éramos conscientes de que ya lo teníamos, o quizás éramos muy exigentes con nosotros mismos, porque nos comparábamos de manera irrealista con nuestro entorno. Créeme, cuando se inicia un negocio, un emprendimiento, un viaje, una carrera, todos se comparan con otras carreras. No, o con otros negocios. Por ejemplo, en internet, mucha gente se compara con los likes, con la cantidad de influencers, de seguidores. ¿Qué tan influyente eres? Se mide en base a eso, en base a la cantidad de seguidores o de likes. Pero cuando te pones a estudiar las cosas de mejor manera, realmente eso implica qué tan exitoso eres. Porque el éxito, por ejemplo, en el ámbito de los negocios, un negocio se mide más allá, su impacto se mide mucho más allá de la moda, de la viralidad de un video. Porque sí, siempre en el mercado va a haber mucha competencia de competitividad. Pero cuando tú te vas a la competencia, te basas mucho en la competencia, pierdes el propósito inicial por el cual has iniciado algo. Porque como que te rebajas tu propósito a un commodity, a algo común,
al común de la misma cantidad de personas que luchan por lo mismo, que es por el primer lugar, la apariencia y el éxito pasajero. Cuando hablamos de trascendencia, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de algo más que solamente moda, porque un negocio tiene distintas etapas y no van a ser lo mismo en todos los nichos, esa es la realidad. Pero muchas personas, mucho marketing, sé que también es útil, yo también lo uso. Cuando uso como ese lado oscuro para poder comunicar ciertas historias, porque me encanta escribir fantasía oscura. Es uno de mis hobbies, de los cuales me gusta nombrar como ejemplo. Ejemplo educativo. Son cosas que van de la mano. Son parte, por ejemplo, son parte del propósito de un negocio. En este sentido, si hablamos de emprendimiento, o de viaje, o de algo más general. Pero llegar a la época de maduración de un negocio tarda de 10 a 20 años. Un podcast, una granja, etc. De todos los casos de estudio que yo he visto, de todas las narrativas y de todos los libros que me he leído, la mayoría de los negocios llega a su etapa de maduración entre los 10 y 20 años. En el sentido de que no se necesita publicar tanta cantidad para lograr una buena calidad, un buen impacto. No depende, en este sentido me llegó a llegar a la conclusión de que para poder lograr un avance significativo, lograr un impacto duradero y un avance íntegro, no se necesita publicar tanto, depender tanto de la cantidad, porque un negocio que depende de tu presencia no está sistematizado. Pero en los primeros años que tú vas haciendo algo, en este ejemplo que estoy relatando, sí lo requiere. Y en cada etapa de este viaje, de esta carrera, se necesitan distintos tipos de estrategias. Pero claro, tú vas a elegir el ritmo con el cual caminas. Si te cansas, si te cuidas. Pero yo he aprendido, desde que he iniciado este viaje, ya hablándolo de forma más auténtica, más allá de lo académico, más allá de lo relatorio, que nosotros mismos nos ponemos el ritmo y los límites para poder caminar, como también para hacernos respetar, etc. No es tanto la cantidad, el estar ocupado por el estar ocupado, sino la calidad, la estrategia. Porque cuando tienes un norte, puedes ver el equilibrio de mejor manera. Y en este sentido, donde se camina, se puede llegar a concluir que a veces se necesita más reflexión. Y en este sentido, escalar una cima no debe ser por comparación, porque cuando tú te comparas, te sobreexiges más de lo que tu realidad corresponde.
En el sentido de que cuando uno se compara mucho de forma superficial por lo que aparece en las redes sociales o por gente que uno conoce de manera súper superficial, sin conocer su trasfondo histórico, nos dejamos llevar por los sesgos cognitivos en el sentido de que aislamos nuestra forma de vivir, nuestro avance, nuestra historia, y la minimizamos y maximizamos, idealizamos lo externo. Y es algo propio de la naturaleza humana porque forma parte de los sesgos cognitivos, que es la mente. Y la mente siempre va a buscar una dirección, avanzar, sobrevivir. Sin embargo, a veces es bueno reflexionar para ver si nos estamos alejando de nuestro propósito o si nos estamos exigiendo y poniendo encima aspectos, deseos y conductas que se escapan de lo que realmente somos. Porque tú no vales menos por tener un cierto comportamiento, un cierto gusto o estudiar de una cierta manera, o demorarte más o demorarte menos. Simplemente es relativo. En este mundo existen distintas cúspides y a lo largo de nuestra vida vamos a alcanzar distintos niveles de cúspides. Sin embargo, como esta comilla que siempre repito, si no hay un equilibrio que nos permita avanzar de manera sostenible, no vamos a poder tener esta especie de momentum. Sí, se necesita relajarse, soltar las cuerdas y no es algo que te podría decir, bien, de aquí a 10 años vas a hacer de esta manera, o de aquí a 5 años vas a hacer de esta otra manera. Siempre hay como un factor al azar, aleatorio, que nos dice que para alcanzar esta meta se necesita ya de 5, decimos nosotros 2 años, pero a veces tarda el doble, porque nos dejamos llevar por la idealización, en el sentido de que por el entusiasmo, al tiro, como que acortamos el tiempo de lo que consta la dificultad de algo. En este sentido, la tranquilidad del proceso, la integridad, vale mucho más que el ruido o la cantidad de ruido que haces para hacerte oír. La estrategia a lo largo de la vida, la técnica, siempre ha tenido más peso que el ego de la fuerza. Aunque son dos cosas que se complementan, el equilibrio siempre y la razón siempre detrás es lo que más pesa. Porque hay un dicho que me gusta decir mucho: de nada sirve ir a la guerra, perder unos brazos y unas piernas para recibir un sueldo de recuerdo por ese honor, si después no puedes usar tus piernas y tus brazos para recorrer ese lugar que siempre has querido, por solamente el goce del momento, del ímpetu, de tenerlo ya. Y es que muchos negocios, muchas grandes cosas, grandes propósitos que duran, que trascienden legados, historias y alcanzan almas, no se construyen en 3 años, se construyen en 5, 10, 20 años. Y todo el crecimiento va a depender
también de el pasado, de por dónde se parte, de la base. Porque no es lo mismo partir de una base más baja que de una base más alta o más media. Sin embargo, el que tanto crecemos desde que iniciamos esa base va a depender de cómo usamos los recursos. Que por ejemplo aparece en esta imagen. La chica usa un libro. Detrás un fondo. Y esa es la base de ella. O quizás fue la meta de ella a lo largo de su vida. Llegar a eso. Y es que pueden pasar muchas cosas. Pueden haber mucho ruido, muchos factores del azar que no controlamos. Que nos frustran. Que quisiéramos hacer muchas cosas, pero a veces lo mejor siempre va a ser dar un paso atrás. Dar un paso atrás, detenernos y ver si vale la pena a veces dejarse llevar por eso, dejarse interrumpir y ver realmente cuál es nuestro ritmo de avance, pero realista, equilibrado con nuestro tiempo y nuestra salud, porque lo ideal es ser alguien que pueda caminar incluso por esos caminos, incluso cuando se llegue a términos de vida. Avanzar de una manera estratégica, inteligente e integral. Y como en todo camino siempre van a haber dudas. Van a haber cuestionamientos, crisis, pero es parte del aprendizaje. Como en todo. Aprendizaje, frustraciones, comparaciones, subidas y bajadas. Como un camino hacia una cima. Pero no la cima de la otra persona. O no la cima que todo el mundo quiere tomar. Porque es una moda. Como lo fue con el Monte Everest. El Monte Everest, hace un tiempo atrás, no era tan famoso como ahora. Pero ahora muchas personas lo suben todos los días. Porque se volvió un elemento turístico. Y ahora está en su época de maduración. Al inicio, los pioneros, los que tenían un propósito, sabían que se tardaba. Ellos abrieron senda. Entonces tú, que estás abriendo senda en tu propio camino, toma conciencia. Porque cuando caminas un camino, lo haces solo o sola. Lo inicias así. Y con el tiempo, quizás llega la maduración y al final puedes llegar a ese destino que quizás también sea parte de tu camino. Así que con ello, te felicito. Si te interesa recomendar este curso a otra persona, buena. Si te interesa también leer algo, un instructivo de liderazgo, productividad o incluso novelas que te enseñan cosas, te invito a visitar mi sitio web. Así que con ello, I see you.